iniciativa. Esto de los webinars me parece que es una cosa que vino para quedarse, seguramente con menos asiduidad que en estos tiempos, pero bueno, está bueno también que, sobre todo a nivel nacional, podamos compartir nuestras experiencias. La charla de hoy es en realidad prótesis híbrida. Oronfor es más que nada un tema comercial, es una marca registrada, también la podemos denominar DM2, prótesis híbrida de Toronto. Sabemos que se llamaba así porque en el año 1982 fue el profesor Branemark que la dio a conocer en la ciudad de Toronto, donde se preocupaba más que nada en colocar implantes, sobre todo en los sectores anteriores, por delante de los senos maxilares, en el maxilar superior obviamente, y por delante de los nervios mentonianos en el inferior. Y la gran preocupación en ese momento era que los implantes se integraran y que las prótesis funcionaran. Hoy tenemos otros problemas, hoy nos preocupamos más por el tema estético, por la manutención de todos los tejidos perimplantarios, por la estética blanca, la estética rosada. Pero bueno, ya pasaron muchos años, más de 40, y las cosas han evolucionado. Hoy hacemos cirugías guiadas, sin colgajo, todo ha cambiado, la estética ha cambiado. Pero bueno, puse aquí abajo la foto de los profesores Abarno y el profesor Franciscone, quienes fueron pioneros después de Branemark en Sudamérica y en Latinoamérica, fundadores de la Academia Latinoamericana de Osteointegración, y ellos fueron los que hicieron punta en la implantología sudamericana. Y en ocasión de una de las visitas que nos hace el profesor Franciscone a nuestra universidad, hace ya seguramente más de 10 años, él nos vino a plantear esa idea de colocar 4 implantes o 5 implantes para una rehabilitación en desdentado total, cuando a nosotros nos habían enseñado que para hacer un protocolo en un desdentado total, normalmente poníamos 8 implantes en el maxilar superior y no se nos ocurría poner menos. Bueno, y cuando nos vino a plantear eso, todos los vimos con recelo, y hoy en día es una terapéutica que está más que afianzada en el mundo implantológico y con mucho respaldo académico. Vamos a ver que el tratamiento para el desdentado total, seguramente me quedé un poco corto con el título y deberíamos haberle agregado en su momento y pacientes con dentición terminal. Es muy común y la casuística que tenemos en facultad, seguramente tenemos más pacientes con este tipo de tratamiento en dentición terminal, o sea, con dientes remanentes, con indicación de extracción, que los pacientes que vienen con desdentados totales. Y estos pacientes desdentados totales, por supuesto, tienen consecuencias que causa este dentulismo, consecuencias anatómicas sobre el hueso, sobre los tejidos blandos, y por supuesto, a consecuencia de estas dos, consecuencias estéticas. Y vemos aquí en este esquema clásico de Palazzi las relaciones intermaxilares, cuando tenemos dientes, y a medida que estos dientes se van perdiendo, cómo se van aumentando esas discrepancias entre el maxilar superior y el maxilar inferior en sentido horizontal y en sentido vertical. Cuanto más reabsorción, mayor aumenta esa discrepancia. ¿Y por qué aumenta esa discrepancia? Porque los procesos alveolares inferiores y superiores son diferentes su reabsorción. En el maxilar superior, esa reabsorción horizontal va a ser centrípeta, o sea que vamos a tener una reabsorción precoz de la cortical vestibular, y conservando así la cortical palatina, y en el maxilar inferior vamos a tener dos modelos diferentes. En la región anterior, esa reabsorción va a ser horizontal y centrípeta, y en el sector posterior va a ser vertical y centrífuga. Y por consiguiente, entonces, a medida que el paciente ha pasado más tiempo sin los dientes, esa discrepancia se va a ir aumentando. Y como ven aquí en la figura, a consecuencia también de esa discrepancia y de esa reabsorción ósea, las inserciones musculares se van a ir superficializando y cada vez va a ser peor, y vamos a tener como consecuencia estos pacientes que seguramente este señor ni siquiera vamos a poder ofrecer un tratamiento como el que vamos a hablar hoy, seguramente por el tipo de reabsorción y la pérdida ósea que tiene, necesitaría ir a una sobreentadura, un sistema seguramente sobre barra, para poder compensar toda esa pérdida que tiene y poder darle apoyo a los tejidos blandos, ¿no? O, por ejemplo, esta señora, que en realidad esta es una foto que googleamos, no sabemos qué tratamiento le hicieron,
pero podemos ver que la situación en cuanto al cambio es dramático, ¿no? Cómo le cambió la vida, cómo le cambió la sonrisa, y lo vemos ahí hasta en su aspecto. Y este impacto del edentulismo en la calidad de vida de los pacientes es considerado como una discapacidad. El paciente se considera un discapacitado en relación a su función oral, y por supuesto que esto va a tener un impacto psicosocial muy importante en su calidad de vida. O sea que vamos a hablar ahora sí sobre el concepto de NONFOR, que es un protocolo que lo realizamos sobre 4 implantes. Vamos a utilizar una prótesis implanto soportada, normalmente de instalación inmediata. Es una solución clínica que va a mejorar esa distribución de los implantes y el soporte protético mediante 2 implantes que van verticales o axiales en el sector anterior y 2 implantes inclinados en los sectores posteriores, que van a estar guiados en relación a las estructuras anatómicas del paciente, en este caso en la fotografía que estamos viendo, por supuesto, por delante de los senos maxilares. ¿Cuáles serían las expectativas de estos pacientes edéntulos o con intervención terminal? Bueno, el edentulismo y dentición terminal, estos pacientes van a tener dolor, si no es dolor dentario porque ya no los tienen, van a tener dolor a la masticación. Los pacientes normalmente, este tipo de pacientes, asocian el momento de la comida con dolores, porque las prótesis mal adaptadas lo lastiman. Tienen un deterioro obviamente de la función, deterioro del soporte facial, van a tener casi siempre una baja autoestima y una pobre calidad de vida. Y esta enfermedad progresiva trae consecuencias sistémicas también, resultando en una disminución de su salud general como resultado de una ingesta nutricional comprometida. También este tipo de dentición terminal incrementa los riesgos de enfermedades sistémicas relacionados, como todos sabemos, a la enfermedad periodontal y a la malnutrición. ¿Cuál sería la ventaja de este tipo de tratamiento? Incrementa la aceptación del paciente. Son pacientes que o ya no tienen dientes y han padecido de las prótesis, o son pacientes que, como bien dijimos, en sus denticiones terminales están sufriendo dolores y otros problemas. Hay una inmediata gratificación y mejora del confort, porque en este tipo de tratamiento lo que hacemos es colocarle los implantes y en la gran mayoría de los casos le hacemos una instalación inmediata de la prótesis, o sea que en el mismo día el paciente se va a ir con una prótesis atornillada fija, va a mejorar la estética facial y la sonrisa, va a haber un cambio de paradigma en la rehabilitación con implantes del paciente dentro. Muchas veces estos pacientes nos llegan a la consulta diciendo que ya consultaron, que no tienen chance de ponerse implantes, y la única alternativa a veces es las cirugías previas, injertos, etc. Y bueno, seguramente con este tipo de tratamiento capaz que le podemos dar una solución. Lo que hablábamos de la carga inmediata, es decir, inmediatamente el mismo día el paciente se va a ir con una prótesis provisoria fija, y en relación al costo es bastante más económico el costo de un tipo de prótesis soportada sobre 4 implantes que una prótesis fija con más implantes y de otros materiales, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar, capaz que un poquito pesado, pero vamos a hablar un poquito de biomecánica, de los factores que afectan la distribución del estrés, el número de distribución de los implantes, la inclinación de los mismos, el esquema de ferulizado de estos, que va a ser muy importante, cuál va a ser el tipo de superficie oclusal, cuál va a ser las propiedades del material protésico, y esto tendríamos que haberlo subrayado en rojo, la extensión del cantílever, que es muy importante. Y vamos a hablar un poquito de, ya que estamos colocando 4 implantes, entre esos 4 implantes se va a formar una superficie, un polígono, que esto fue hablado ya hace muchos años, no sé si recuerdan, pero ya por el 75, Niemann y Linde hablaron de este polígono de Roy, que lo utilizaban para ferulizar dientes que estaban con problemas periodontales. Ferurizaban toda la arcada y de esa forma iban contraponiendo las fuerzas de tal manera de que esas piezas tratadas periodontalmente pudieran soportar mejor la fuerza de la masticación. Y ese polígono de Roy que se forma entre esos 4 implantes que vamos a colocar, se considera que tiene 5 planos de movimiento. Un plano anterior, que va a ser un plano incisal, vestíbulo labial, vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Perpendicular a esos planos, 2 planos molares, en sentido vestíbulo lingual, e inclinados 2 planos caninos. Esos ejes se van a contraponer entre sí a medida que el paciente vaya masticando. ¿Y cuál es el beneficio de los implantes inclinados posteriores? Va a mejorar esa distribución de los implantes alrededor del reborde,
Lo que vamos a hacer con esta inclinación es evitar estructuras anatómicas, en estos casos los mentonianos y los senos maxilares. Maximiza el uso de hueso disponible, podemos colocar implantes más largos, con una mejor calidad ósea. Va a incrementar el contacto hueso-implante, va a reducir el estrés en la interfase hueso-implante, y va a mejorar el soporte protésico y reducir el largo del cantilever, un tema bien importante como dijimos al comienzo. Y, por supuesto, en estos casos eliminamos la necesidad de injertos óseos. Aquí vemos un artículo de Kremenov, que es muy claro el dibujito que vemos aquí, que si ponemos el implante, si ponemos el implante axial o lo ponemos inclinado, fíjese cómo disminuimos aquí la cantidad de voladizo hacia atrás, ¿verdad? Es decir, podemos ganar bastantes milímetros evitando que exista un voladizo hacia atrás o que este voladizo sea menor. Cuanto menor el voladizo, menos problemas vamos a tener. Y el propósito de este artículo habla de modificar la inclinación de los implantes en el sector posterior, tanto mandíbula como maxila. ¿Para qué? Para reducir ese largo del cantílever. Fíjense que los resultados que logra es, en la mandíbula, un soporte protésico mayor a 6.5 milímetros, y en la maxila 9.3. Y los rangos de éxito acumulado en estos 5 años fueron un 98% para implantes inclinados y un 93% para los no inclinados. Y en este estudio de Bo Ranger y Zampelis, Ranger tiene una cantidad de estudios en relación a la biomecánica muy interesantes. Habla también de lo mismo, es un estudio de elementos finitos sobre implantes inclinados, donde implantes inclinados ferulizados, él dice que no incrementan el estrés a nivel óseo comparados con aquellos colocados en posición vertical. Y que existe una ventaja biomecánica significativa en utilizar implantes inclinados para proporcionar pilares distales en comparación al uso de extensiones en voladizo. Como ven aquí en el ejemplo, al colocar el implante inclinado, evitamos colocar, en este caso, ¿no? Evitamos colocar un voladizo. Y en relación a la distancia P, que vamos a denominarla como esta distancia que existe trazando un eje entre los implantes anteriores y los implantes posteriores, esa distancia es la que nos va a permitir conocer cuánto podemos hacer la extensión del voladizo, y que va a depender un poco de la anatomía de cada paciente. Cuando la mandíbula o el maxilar superior son bastante cuadrangulares, esa distancia P va a ser menor, y cuando la mandíbula es más triangular, esa distancia AP va a ser mayor. Por consiguiente, el cantilever también podría ser un poco mayor. Aquí vimos el ejemplo, maxilar inferior, fíjense que es una mandíbula bastante triangular, y pasamos una línea paralela entre los dos implantes anteriores y los posteriores, inclinados, y vemos que la distancia P es de este tamaño. Podríamos extender el voladizo una cantidad igual hacia atrás de lo que marca la distancia P, no más. Y fíjense que en este caso, en el maxilar superior, esa distancia P, dependiendo un poco de la anatomía, como decíamos, puede ser menor. En este caso, están mucho más cerca los implantes distales que los implantes axiales. O sea, esa distancia es menor, por consecuencia, la prótesis de este paciente va a ser menor, va a tener un voladizo mucho menor. Y fíjese lo que dice McCallum aquí, que el parámetro crucial es el largo del cantílever relativo a la distancia P. Y esas complicaciones se reducirían si esta distancia es mayor a 11 milímetros y la prótesis tiene un cantilever corto, suficiente como para proveer la estética, la fonética y la función. Fíjense que dependiendo un poco de la anatomía del maxilar, con el ejemplo de la figura de la derecha, los 4 implantes en este caso están prácticamente en una línea. Esto es bastante desfavorable desde el punto de vista biomecánico, porque prácticamente existe un eje de giro individual aquí. No se forma ese trapecio que estábamos hablando al principio. O sea que en este caso, el cantilever de esta prótesis yo diría que está demasiado largo. Tendríamos que hacer en estos casos prácticamente una prótesis sin cantilever para evitar complicaciones. Y vamos a hacer un plan de tratamiento a través del diagnóstico. ¿Y qué vamos a evaluar entonces? Siempre, por supuesto, con tomografía mediante, una necesidad de soporte labial o facial. Vamos a evaluar la cantidad de tejidos duros y blandos remanentes perdidos que tiene el paciente, estudiar las estructuras nobles, seno maxilar,
nervios infraorbitarios, nervios mentonianos, dentario inferior. Tenemos que evaluar bien también la zona de transición, es decir, la ubicación de la encía y de los dientes en reposo y en movimiento, y la visibilidad del reborde alveolar residual. Eso ya lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante, pero es bien importante estudiar sobre todo la línea de la sonrisa del paciente, porque cuando el paciente sonríe con este tipo de tratamiento debemos evitar que se vea la unión del acrílico con el reborde. Vamos a estudiar también el espacio interarcada. Existe un espacio requerido para este tipo de protocolo, un espacio mínimo por arco de entre 15 y 17 milímetros, y por supuesto una adecuada cantidad de tejido óseo. En realidad los autores lo que hablan es que coloquemos implantes largos, los implantes distales inclinados, por supuesto que vamos a tener más chance de ponerlos más largos, pero los implantes anteriores axiales a veces la reabsorción es tal que tenemos que poner implantes cortos. Bueno, ellos recomiendan que no sean menores a 10 milímetros y en lo posible tratar de que sean también de diámetro mínimo de 4 milímetros. Y por último, lo que tenemos que estudiar también es la oclusión, que esta puede ser favorable, desfavorable o muy desfavorable, teniendo en cuenta el antagonista. Si el antagonista va a ser natural, si tiene una restauración fija con implantes, si tiene una parcial removible o una prótesis completa, ¿verdad? Si fuera una prótesis completa, el caso sería mucho más favorable que si tiene una prótesis fija ceramometálica, por ejemplo, sobre implantes. Y en el caso que sea necesario, tendríamos que prever también la posibilidad de una reducción ósea, que esto es un tema bastante controversial. Si nosotros estamos pensando que el sustrato óseo es lo que más necesitamos, tener que sacarlo para poder colocar implantes en este tipo de tratamiento es como una cosa de loco, ¿no? Normalmente lo que sí hacemos es, en el caso de pacientes con dentición terminal, como vemos en la figura abajo a la derecha, tuvimos que, como hicimos extracciones, tuvimos que mesetear un poco para regularizar y tratar de que los implantes quedaran más o menos todas a la misma altura. ¿Ah? Pero en el caso que tengamos un exceso de reborde, tenemos que crear ese espacio restaurativo vertical, esas medidas que hablábamos en la diapositiva anterior, y asegurarse que la zona de transición no sea visible. O sea, y proveer también el grosor necesario de esta prótesis provisoria para lograr un arco cruzado estable. Es decir, si la prótesis es muy finita, también tenemos chance, sobre todo la provisoria, ¿no? O sea, un chance que se quiebre. ¿Tá? Asegurar que el entorno perimplantar sea accesible para que el paciente se pueda limpiar, y en el caso, como ya dijimos y mostramos en la foto de abajo, hacer una regularización del reborde. ¿En qué casos tendríamos que hacer esta posibilidad? Bueno, cuando el largo del labio es corto, ¿tá? Cuando la línea de la sonrisa es alta, entonces, y el espacio restaurativo es menor, y tenemos una emergencia de los implantes muy visible, en esos casos deberíamos hacer una necesidad de reducción ósea. Seguramente en estos casos podríamos buscarle otra alternativa al paciente. Si tenemos exceso de hueso, podríamos poner implantes en una posición convencional, una posición guiada, protésicamente guiada, y hacer otro tipo de prótesis. Pero bueno, en el caso que el paciente o nosotros decidamos hacerle este tipo de tratamiento de All-on-4, bueno, en estos casos tenemos que estudiar bien este protocolo. ¿Y cuáles serían los beneficios para los pacientes? Bueno, ni que hablar que le mejoramos la calidad de vida, una recuperación de la autoestima prácticamente inmediata, porque como dijimos, ya el paciente se va el mismo día con una prótesis provisoria, mejora la función y el disfrute de los alimentos, el paciente va a empezar a alimentarse mucho mejor, él va a estar motivado para mejorar su higiene oral, va a incorporar hábitos de vida saludables y por supuesto va a mejorar la apariencia. Esta es una foto de uno de mis alumnos, el doctor Perdomo. El paciente llegó en esta situación y el mismo día se fue con esta otra situación. Fíjese que todavía tiene un poquito ahí. Esto fue inmediatamente de terminar la cirugía y colocada la prótesis, todavía tiene un poquito de sangre, ahí se ve en la fotografía. Bueno, pasó del antes al después, en menos de 8 horas seguramente, una cosa así. Y si no pudiéramos terminar al mismo día la prótesis, al otro día, es decir, no necesariamente tiene que ser el mismo día, ¿no? Podemos terminar la prótesis, colocarle la prótesis un día y al otro día podemos terminar la prótesis. Vamos ahora a ver un poquito, no quiero aburrirlos con artículos, pero bueno, vamos a
a conocer también que tenemos ahí un soporte bibliográfico muy importante en revistas de alto impacto de este tipo de tratamientos, muchísimos artículos. Vamos a simplemente nombrar algunos y tampoco vamos a detenernos demasiado en su... Disculpen. Sigo. Este artículo de Maló y colaboradores, el objetivo era evaluar prospectivamente los resultados clínicos y los radiográficos de prótesis de arco completo con carga inmediata sobre implantes axiales inclinados en un estudio de cohorte en pacientes hasta 5 años de función, prospectivo 5 años. Fíjense, 154 prótesis, 61 en la maxila y 93 en mandíbula. Fallaron 4 implantes axiales en la maxila y 1 inclinado en la mandíbula, con una tasa de supervivencia de 98, casi 99% en el maxilar y casi un 100% en la mandíbula, con unos rangos de pérdida ósea dentro de lo normal, y con un índice de placa y sangrado no significativo entre implantes axiales e inclinados, y fractura de acrílico en 14% de los casos. ¿Qué conclusiones saca el autor? Se sugiere que esta técnica puede ser considerada como una opción de tratamiento viable en desdentados totales superiores o inferiores, reduce la morbilidad, hay una alta aceptación del paciente y los costos son relativamente bajos. Otro estudio de Maló, del 2000, esto creo que es 2011, un estudio longitudinal, pero este con un seguimiento a 10 años, y fíjese que saca como conclusión un alto porcentaje de éxito durante los primeros 5 años de un 98,1%, y a los 10 años un 94,8%, casi 95%, y poca retorsión ósea marginal. Él habla que los implantes posteriores inclinados favorecen la colocación de una prótesis de hasta 12 piezas con un cantilever corto, un molar. Normalmente cuando inclinamos los implantes distales, normalmente la emergencia es a nivel dependiendo un poco de la anatomía del maxilar, como vimos, la emergencia es normalmente entre el primer y segundo premolar, ¿tá? Con una distancia interimplantar favorable sin comprometer el éxito a largo plazo. 10 años de seguimiento. Y aquí Duelo hace un protocolo basado en la evidencia de pacientes sedéntulos con rehabilitación inmediata, y nombra, fíjese, distintos autores con distintos seguimientos varios años. Fíjese que los seguimientos son entre 5 años, 7 años, ¿no? Y los porcentajes de éxito en la maxila rondan en 95%, algunos 97%. Aquí hay un estudio, pero solamente a 36 meses, del 100% de éxito. Y en el maxilar inferior pasa una situación similar, 5 años, fíjese, Craig-Manon aquí, un 100% de éxito acumulado, rondan entre 98, 97, otra vez hasta 100%. Maló, en el artículo que vimos hoy anteriormente, en el 2011 habla de un seguimiento de 10 años y un 93,8%. O sea que los porcentajes de éxito son excelentes. Y después Maló en el 2013 va un poquito más adelante y habla de la colocación del mismo sistema de Olonfort, pero con implantes inclinados adentro del seno maxilar sin injerto. Un estudio retrospectivo con 3 años de seguimiento, y evalúa el uso de implantes transinusales inclinados, pero simplemente lo que hace es retirar la membrana del seno maxilar, pero no le injerta, no le pone ningún tipo de injerto en esa zona. Lo que hace es, en el caso que el seno maxilar, por ejemplo, tenga una prolongación anterior demasiado importante, bueno, lo que hace es simplemente inclinarlo y pasar por adentro del seno, ¿tá? Y con un éxito acumulado durante 3 años de 96,3%, y en relación a la prótesis, un éxito de 100%. No tuvo ningún problema protésico los pacientes. 70 implantes, no, perdón, un total de 280 implantes. 70 pacientes, 280 implantes. Y ven lo que hace, atraviesa el seno maxilar, y una cosa que él hace es fijar la punta de los implantes, en este caso en las fosas nasales. Eso es una buena cosa cuando queremos corticalizar la punta de los implantes, cuando el hueso es demasiado blando. Bueno, podemos corticalizar tanto en la cortical del seno maxilar como en la cortical de las fosas nasales para lograr mejor estabilidad de los implantes, sobre todo pensando en que nosotros vamos a hacer carga inmediata. Él saca como conclusión que el alto rango de éxito observado en este tipo de técnica utilizando implantes transinusales en la rehabilitación del maxilar atrófico
evitando así el aumento de seno maxilar, es una opción viable a corto y a mediano plazo. No se olviden que solamente tiene un seguimiento de 3 años. Después estudiamos el estudio, esta es una revisión sistemática de Del Fabro, que se pregunta cuál es el destino del hueso alrededor de los implantes, tanto inclinados como los axiales. Este artículo es muy interesante. El objetivo del mismo es comparar los cambios que tiene el hueso alrededor de los implantes axiales versus los inclinados, y si existe una relación entre los cambios en el hueso marginal y el rango de supervivencia de los implantes, tanto axiales como inclinados a través del tiempo. Él hace un estudio de 670 pacientes, fíjense en los números de implantes, casi 2.300 implantes en total, de los cuales hay 2.832 axiales y 1.138 inclinados. Y en esa cantidad de implantes, 46 fallan por diferentes razones, que puede ser movilidad y falta de oxigrenación, movilidad y dolor, movilidad o sin razón aparente, y de esas fallas hay 18 axiales y 28 inclinados, de los cuales 41 estaban en el maxilar y 5 estaban en la mandíbula. Por lo tanto, los implantes colocados en la mandíbula, independientemente si son inclinados o axiales, mejoran, tienen un grado de supervivencia después de 12 meses poco mejor comparado con el maxilar. Fíjense que son, hablando de 97.4% para el maxilar y 99.6% para mandíbula. El comportamiento de la mandíbula es un poquito mejor que para el maxilar. Pero es independiente si el implante está inclinado o está en posición axial. Y de acuerdo a esto, en un seguimiento de los primeros 12 meses, ellos considerando los implantes axiales versus los inclinados, tanto en maxilar superior como inferior, que se encuentran, determinan que se encuentra una ligera diferencia estadísticamente significativa a favor de los implantes axiales. Entonces, como conclusiones de esta revisión, demostró que los implantes inclinados no inducen una alteración significante a nivel de la cresta ósea al compararlos con un implante axial convencional, después de un año de función, y que estas tendencias se mantendrían hasta después de los 5 años. En las rehabilitaciones soportadas por implantes inclinados y axiales, existe un mayor riesgo de fallo del implante en el maxilar en comparación con la mandíbula, ese es lo que arroja el estudio, aunque no se encontró ninguna diferencia significativa en la pérdida ósea alrededor de los implantes colocados en el maxilar en comparación con la mandíbula, independientemente de la inclinación del mismo. Y como consecuencia de eso, nos vamos a este estudio muy interesante del doctor Aníbal Narvaja. El doctor Narvaja, capaz que alguno lo conoce, él es colega uruguayo, amigo, hermano implantológico de la vida, hicimos juntos la maestría, y él hicieron este artículo en el YOMI, junto con colegas y amigos brasileros, el profesor Gibli, la profesora Gaby Giró, el profesor Faveri, grandes amigos, y hicieron una revisión, un estudio retrospectivo de un análisis microbiológico de prótesis completas sobre implantes, tipo Longfort, y evaluaron ese perfil microbiológico de los implantes instalados en pacientes portadores de prótesis, pero hicieron una comparación entre el perfil microbiano entre los implantes axiales y los implantes inclinados. Aquí los parámetros clínicos que midieron: la profundidad de sondaje, la placa supragingival, el sangrado gingival, profundidad de sondaje y la supuración. Y los resultados arrojaron, no sé si se acuerdan, según la pirámide de Sokransky, de acuerdo al color, que la diferencia entre los implantes axiales y los implantes inclinados daba un p-value estadísticamente significante, ¿tá? Entre los implantes. Ven que en los implantes axiales era un 20.5 y en los implantes inclinados era un 32.5. Y sacaron como conclusión que a pesar de que de la tasa de éxito clínico del protocolo de Longfort es alta, hay una alta proporción de patógenos del complejo naranja fueron encontrados en la región subgingival de los implantes, inclinados en relación a los axiales. Por lo que es bien importante en el protocolo de mantenimiento de este modelo de rehabilitación que debe ser muy riguroso. Tenemos que explicarle al paciente que, por supuesto que tiene que hacer una higiene exhaustiva de todos los implantes, pero tal vez tener un especial cuidado en los implantes distales, de acuerdo a las conclusiones que saca
este artículo. Y hablando de protocolos de mantenimiento, seguimos también el estudio del Fabro, que habla de la evaluación y el protocolo de mantenimiento para prevenir enfermedades periimplantarias en pacientes tratados con este tipo de prótesis, implantes soportadas de arco total. Habla de 61 pacientes con protocolo de carga inmediata sobre cuántos implantes en el maxilar superior e inferior, combinando, por supuesto, 2 axiales y 2 inclinados, y hacen protocolos de visita cada 6 meses durante 2 años y anualmente hasta los 4 años. Los pacientes reciben enseñanza de higiene profesional y tratamiento, índice de placa, sangrado y profundidad de sondaje. ¿Qué resultados arroja este estudio? Bueno, se comprobó que el índice de placa y sangrado va decreciendo con el tiempo. Eso también es porque el paciente se va motivando para la higiene y va aprendiendo cómo se tiene que limpiar. La profundidad de sondaje queda estable en 2.46 aproximadamente milímetros durante los 4 años. Y de todos los implantes, hubo 3 implantes perdidos por perimplantitis en los primeros 12 meses, y la mucositis menores al 10% en este periodo. El objetivo fue hacer un estudio prospectivo para evaluar los resultados de este protocolo de mantenimiento en arcos completos implantes soportados. Y aquí vemos cómo le tenemos que hacer al paciente, enseñarle cómo se tiene que hacer una higiene. Cuando hacemos este tipo de prótesis, el diseño nos tiene que permitir que los pacientes accedan a la zona donde están los implantes, donde están los pilares, para poder higienizarse, utilizar todos los elementos de higiene, cepillos interdentarios, enhebradores de hilo también. El tema de los irrigadores me parece fundamental para este tipo de pacientes, sobre todo las prótesis híbridas superiores, que son un poco más complicadas para limpiar del paciente, y bueno, por supuesto, someter al paciente a un protocolo estricto de higiene, ¿no? Estos pacientes normalmente los citamos una vez que instalamos la prótesis. Al principio los citamos a los 3 meses, después, si todo marcha bien, los citamos cada 6 meses, y en el caso que, sobre todo las prótesis inferiores, que nosotros podemos ver directamente en la plataforma de los implantes y vemos que está todo bien, a veces podemos citarlos una vez por año. Las prótesis superiores, que es más complicado para poder ver cómo se encuentra todo eso ahí abajo, el ideal sería desmontarlas y hacer, por supuesto, estudios radiográficos comparativos desde el día que se hace la instalación de la prótesis y después secuenciados por lo menos una vez por año, para poder evaluar qué pasó con ese hueso sobre los implantes, alrededor de los implantes. Una vez que desmontamos las prótesis, también lo que podemos ver es si el paciente se está higienizando bien. Por ejemplo, en este caso ven que tiene un poco de sarro ahí, tiene esa burra acá, mucha placa. Eso tenemos que tratar de motivar al paciente para que se limpie mejor. O en algunos casos, cuando desmontamos, también vemos zonas de presión. Eso es lo que tenemos que hacer, es bueno, tratar de aliviar la prótesis, y otra vez insistirle al paciente cómo se tiene que hacer la higiene, el uso de los irrigadores en este tipo de prótesis, sobre todo las superiores, creo que es fundamental, como dije. Y no llegar a estos extremos. Esto es una paciente que nos consultó hace unos años en facultad, una paciente que le habían hecho tenía una prótesis híbrida, muy desgastada ya por muchos años de uso, y vino en esta situación, una prótesis soportada, implantes de hexágono externo, atornillado directo. Bueno, esta paciente, si mal no recuerdo, perdió todos los implantes. Bueno, tratar de no llegar a esto, ¿no? Es decir, el protocolo de mantenimiento es fundamental en este tipo de tratamiento. Entonces, la conclusión de este artículo es que la adopción de un protocolo sistemático de higiene es efectivo en el control de mantener bajo el índice de mucositis y perimplantitis, control de placa y pérdida de inserción clínica, y controles semestrales en el consultorio. Es importantísimo ese control que hacemos en los consultorios. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos de los casos clínicos que hicimos en nuestro curso. Le pedimos a los alumnos que nos mostraran algunos de sus casos, así que ya voy agradeciendo al doctor Kolenc por estos casos que voy a mostrar. No nos gusta mostrar demasiado las cosas que hacemos nosotros, sino lo que hacen los alumnos. Este caso de Francisco es Ana, que tenía 42 años y consultó porque ella era portadora de una prótesis parcial inferior. Ella
nos comentaba o le comentaba a Francisco que no podía comer, que la prótesis le lastimaba, que no le gustaba estéticamente, tenía problemas en esos dientes remanentes también. Aquí vemos la oclusión de la paciente sin la prótesis. Ella ya tenía, como ven aquí, un implante en distal. Hicimos los estudios radiográficos. Fíjense que ese implante ya tenía una pérdida ósea importante, más de la mitad, del 50%. Aquí lo vemos. Tenía problemas periodontales en este diente, con una movilidad grado 2, problemas en los incisivos también. O sea, decidimos en este caso, el alumno decidió también hacer las extracciones de todas las piezas y hacer este tipo de protocolo. Ahí se planificó el caso con los dos implantes distales inclinados 30 grados y los dos implantes axiales. Aquí tenemos el estudio tomográfico de cómo íbamos a poner en los cortes, donde íbamos a poner los sitios 45, 35, en el sitio 42 y en el sitio 32 ahí no había diente. Fíjense, la reabsorción era bastante marcada, o sea que seguramente esto se va a perder, eso hubo que resetearlo. Y aquí ya los implantes colocados, ya con los pilares correspondientes. Fíjense que esto ya está desangulado, el implante iría en esta dirección, y esto está angulado paralelo a los implantes axiales anteriores. Y aquí tenemos la prótesis provisoria hecha el mismo día. La paciente la operamos de mañana y a la tarde ya tenía su prótesis provisoria. Lo que hacemos es, mandamos a confeccionar una prótesis similar a lo que sería una prótesis completa, y después la vamos a desgastar. Siempre conviene tener igual un plan B en el caso de que no podamos lograr una estabilidad inicial de los implantes. O sea que sobre todo en el maxilar inferior es muy difícil que con el largo de los implantes que colocamos no tengamos un torque de inserción adecuado para poder hacer una carga inmediata. Pero bueno, el plan B lo tenemos que tener. El plan B en este caso sería una prótesis completa tradicional. En el caso que los implantes no tuvieran ese torque de inserción, bueno, lo dejaríamos sumergidos y le pondríamos esta prótesis. Eso no ocurrió, no nos ha ocurrido nunca en un maxilar inferior, y a partir de esta prótesis convencional, lo que hizo el Francisco fue recortarla y de a poquito ir adaptándola, como ven acá, y hacer una prótesis provisoria atornillada. Normalmente no le dejamos cantilever a este tipo de prótesis, en este caso le dejamos un cantilever pequeñito, porque los implantes eran bastante largos y teníamos un torque de inserción importante, la paciente era muy colaboradora. Acá vemos una imagen de frente de la prótesis, le tenemos que dejar sitios para que ella se pueda higienizar. Y aquí vemos los controles posoperatorios, fíjense cómo ha estado marcado, todo manchado por la clorexidina que le mandamos al paciente. Ven que de a poquito la encía se va acomodando, y el paciente se tiene que ir higienizando. Y bueno, vamos a esperar los meses de su integración para después hacer la prótesis definitiva. Esta ya es la prótesis definitiva, fotografías de la prótesis definitiva. Y estas son las fotografías en boca. En el maxilar inferior podemos dejar un poquito más de separación entre lo que es la prótesis y la encía para que el paciente se pueda limpiar. Aquí vemos la prótesis, esto es cuando desmontamos la prótesis provisoria antes de ponerla definitiva. Ven que tenía un poquito de placa ahí, tenemos que insistir un poquito en el tema de la higiene con la paciente. Y acá vemos, estos son los pilares angulados, y estos son los rectos. Ahora vamos a hablar un poquito de este tipo de pilares. Este tipo de prótesis, lo que hacemos es utilizar implantes desde el punto de vista de su macrogeometría. Por supuesto vamos a utilizar implantes cónicos para lograr una buena estabilidad. Y de elección vamos a utilizar conexión interna, ya sea hexagonada o con homorce, conexión interna, nunca conexión externa. Utilizando los pilares intermediarios, los low profile, como vimos al principio de la charla en la primera fotografía. Y bueno, independientemente de la marca de implante que usamos, bueno, tenemos que conocer que existen en el mercado de esa marca
los pilares intermediarios 30 grados, para que todos queden paralelos. En estos casos normalmente los pilares, estos pilares intermediarios, que en el caso de Pro 3 se llaman low profile, en otras marcas originalmente eran los multi-unit, cuando la Nobel lo sacó hace muchos años. Pero bueno, cada marca tiene un nombre diferente, es el mismo concepto, normalmente vienen rectos, de angulados de 17 grados y angulados de 30 grados. Y esa es una foto de la prótesis terminada. Normalmente después esto se tapa con resina. Y la sonrisa de la paciente. Otro caso de Francisco. Como ven, Francisco trabajó bastante en el curso. Esta paciente es Silvia, ella consultó a la clínica, ella ya tenía 2 implantes colocados de hace muchos años, tenía una sobredentadura, pero nos comentaba que, bueno, esto, a pesar de que tenía esos locators acá colocados, la prótesis le lastimaba, no hacía vida, no le gustaba, quería una solución fija. Ella nos vino a consultar por una solución fija, antagonizada con una prótesis completa, como ven. Hicimos un estudio radiográfico, micro-CT, y aquí vemos que tenía los 2 implantes colocados. Estos eran implantes de hexágono externo. Estudiamos los implantes. Este implante decidimos dejarlo porque estaba en buena situación y por un tema económico tampoco la paciente lo quería utilizar. Este implante estaba con la inclinación al revés de lo que nosotros queríamos. Entonces planificamos dejar este implante, sacar el implante distal y, como marca la técnica, colocar los implantes distales inclinados 30 grados y otro implante axial aquí, y mantener este implante que ya había. Aquí tenemos las tomografías de los implantes en el 32 y el 42. El 42 ahora van a ver una fotografía que tiene una pérdida ósea, cuando lo sacamos, tiene una pérdida ósea bastante marcada. Ese era el sitio donde íbamos a colocar el otro implante, el distal, el más inclinado. Acá ven la marca azul. Con esa inclinación nosotros medimos la cantidad de hueso disponible que tenemos. Fíjense que tenemos un ancho de 4,3 y una longitud de 15,8. O sea, podríamos poner aquí un implante de 15 milímetros perfectamente. En este caso elegimos hacer una cirugía guiada. Aquí está la guía. Y acá está la cirugía. Sacamos el implante del sitio 43, ven lo que yo les comentaba hace un ratito. Estaba solo integrado esta puntita del implante, el resto ya estaba perdido, no había nada de hueso aquí. Bueno, pusimos la guía y ahí ya están los implantes colocados. Aquí ya tenemos los plásticos para comenzar a hacer la prótesis transitoria. Y aquí estamos, lo que estamos haciendo es poniendo los pilares y tratando de paralelizarlos entre sí. Estos 2 son pilares angulados 30 grados, y en el implante que ella ya tenía, no sé si logran ver el tornillito aquí. Bueno, aquí tuvimos que, este es axial, y aquí tuvimos que poner un pilar angulado de 17 grados, para tratar de que los 4 implantes quedaran paralelos entre sí. Aquí vemos la fotografía ya de los 4 pilares colocados, paralelos entre sí. Una vez que los pilares están colocados, ponemos los plásticos, y a partir de estos plásticos vamos a unir la prótesis transitoria. Que en el caso que la prótesis que trae el paciente es correcta, podemos utilizar la misma prótesis del paciente. Creo que en este caso fue lo que pasó. ¿Ven? Aquí vamos capturando con acrílico los plásticos, y una vez que los retiramos, confeccionamos la prótesis. Y la paciente ya se va con una prótesis fija el mismo día de la cirugía. Este caso no lo pudimos terminar porque lo terminamos ahora, creo que fue en fin de año, el año pasado, principio de este año. Bueno, con el tema de la emergencia sanitaria nos quedó stand-by. Vamos a ver si podemos terminar la prótesis cuando la situación mejore. Aquí tenemos la evaluación tomográfica posoperatoria, tal cual habíamos planificado para hacer la guía quirúrgica. Los implantes quedaron exactamente en la misma posición. O sea, estos son los implantes distales. Esta es la imagen de este implante aquí. Este es del implante distal. Estos son implantes, creo que son de 13 milímetros, podríamos haber puesto uno un poquitito más largo.
evitando, ¿ven? Con inclinación evitamos los mentonianos. Lo que normalmente hacemos en este caso hicimos una guía quirúrgica, ¿no? Pero en el caso que no hagamos guía, lo que normalmente hacemos es, cuando hacemos el diseño del colgajo, buscamos los mentonianos, los individualizamos de tal forma de tener la seguridad que sabemos dónde están y le damos unos milímetros como margen de error por las dudas. Este es el otro implante del lado izquierdo, el implante inclinado distal. Y este implante fue el que mantuvimos, que no lo modificamos. Ven que acá se ve que el pilar que tenía puesto la señora es angulado de 17 grados. Esta es una imagen oclusal de los 4 implantes. Y ahora vamos a ver otro caso, otro alumno de esta generación, doctor Perdomo, agradeciendo ya a él también por la preocupación y por todos los datos que nos pasó. Este paciente se llama Fernando. Fernando consultó también tenía una dentición terminal en el maxilar superior, mal olor, movilidad, tenía un foco muy importante. Lamentablemente las tomografías de inicio se perdieron, no las pudimos ubicar. Tenía un foco muy importante aquí, esto lo sacamos mucho antes de planificar la cirugía. Fíjese el estado de la boca. Se quejaba de dolores, se quejaba de mal olor. Le planteamos este tipo de tratamiento y él quedó muy contento. Aquí hicimos las extracciones y hicimos todo el mismo día. Esto es lo que hablábamos hoy de si tenemos que regularizar o no. Cuando hacemos extracciones y tenemos dientes, a veces es bueno por lo menos sacar alguna cosa. Regularizar un poco. Y ven que no necesariamente los implantes los tenemos que colocar en los sitios donde tienen los dientes. Si podemos usar una zona interdentaria, mejor. En este caso el implante no quedó en ninguno de los alvéolos y quedó directamente en todo en hueso. En este caso sí utilizamos el alvéolo del lateral. Aquí ya están los implantes colocados con los plásticos para empezar a hacer la prótesis. Ya ponemos estos plásticos son los que llevan los pilares a boca. Rellenamos con un biomaterial de lente reabsorción aquí, todas las oquedades, los alvéolos. Y el paciente se va ese mismo día con su prótesis atornillada transitoria. Esta es una imagen de control posoperatoria, los 2 implantes axiales y los 2 implantes inclinados con sus respectivos pilares, los 2 rectos y los 2 angulados. Y esto que ven acá son los tornillitos pequeños de fijación a la prótesis. Esta es una imagen del posoperatorio después que la encía ya ha madurado. Fíjense la salud de esa silueta para implantar, que está muy linda. Es bien importante en estos perfiles, para lograr estos perfiles de emergencia, que no son importantes en este tipo de tratamiento, pero bueno, tenemos que lograr un perfecto pulido de lo que es la prótesis para tener este tipo de salud perimplantar. Una vez que hacemos eso, bueno, vamos a tomar las impresiones, colocamos las cofias a nivel de los pilares, ferulizamos, cortamos y volvemos a ferulizar para minimizar la contracción de los acrílicos, a pesar que usamos acrílicos de poca o nada contracción. Nos gusta cuando los tramos son largos, cortar y volver a ferulizar. Y después terminamos la prótesis. Y esta es, fíjense el paciente, cuando hablábamos de calidad de vida y el cambio de hábito, esta es una foto que el paciente le mandaba, el paciente se sacaba selfies y le mandaba a Nicolás, porque estaba muy contento con su dentadura nueva, a pesar de que era una dentadura transitoria. Pero bueno, él estaba en realidad acá atrás, ahí la foto yo un poco la recordé, pero él estaba comiendo con su familia en un restaurante. Y aquí, una vez que tomamos la impresión, como veníamos viendo, se prueba la estructura metálica. En realidad, toda la fase protésica, esto es muy similar a cuando hacemos una prótesis completa tradicional. Una vez que tenemos el modelo definitivo de trabajo, lo que hacemos es, mandamos al laboratorio, el laboratorio nos va a hacer un rodete, tomamos los registros, y una vez que hacemos eso, él nos va a mandar un enfilado, probamos el enfilado, hacemos prueba estética, oclusal, y una vez que tenemos eso y el paciente nos da el ok, mandamos otra vez al laboratorio,
el laboratorio va a hacer una llave, y ahí él va a diseñar la barra. Una vez que la barra metálica está pronta, nosotros la probamos, hacemos el test de Sheffield, es decir, logramos que esa barra quede totalmente pasiva. Normalmente cuando la colocamos, primero la colocamos sin ningún tornillo, haciendo presión en uno de las puntas de la barra, y después colocamos uno de los tornillos, de los más distales, y vemos que el ajuste en las otras plataformas de los pilares sea también el adecuado, de estar seguros que la barra va a estar totalmente pasiva. Una vez que eso está comprobado, se vuelve a probar el enfilado ya con la barra, y ahí se termina. Y aquí tenemos el antes y después, y el amigo Fernando con Nicolás, todos contentos y felices. Gracias, Nicolás, por el aporte. Y por último, vamos a ver otro caso de la doctora Mariana Iriarte, el agradecimiento a ella también. Este caso, ella se llama Dora. Dora nos concurrió a la clínica de la facultad con esa situación. Ella ya tenía colocado 4 implantes en el maxilar inferior. Estos que ustedes están viendo acá son pilares, no son tapas cierre, son pilares de cicatrizador, son implantes con Morse. Y como tenía estos 4 implantes axiales paralelos entre sí, seguramente no los pusieron inclinados los distales, porque tenía todavía estas 2 piezas que eran las que le mantenían el aparato inferior, el cromo inferior. Y arriba solamente le quedaban estas 2 piezas con gran movilidad. Se hicieron los estudios. Ahí vemos los rebordes por separado, el maxilar superior e el inferior. Fíjense la poca higiene que tenía la paciente, sarro por todos lados. Estos dientes también tenían una movilidad prácticamente grado 3. Se hizo el montaje en articulador, todos estos casos los hacemos con montaje en articulador semiadaptable. Se hicieron los estudios radiográficos, con tomografía, por supuesto. Ven que los implantes están todos paralelos entre sí, axiales. Y bueno, en este caso la alumna decidió hacer en el maxilar superior un clásico Longfort. Aquí está en el estudio de los implantes inclinados. En este caso se iba a hacer la extracción del premolar, y se iba a colocar un implante inclinado por delante del seno maxilar. Fíjese que tenemos 16 milímetros para colocar un implante, y el implante mesial el axial del lado derecho teníamos 14 milímetros, con un buen ancho de reborde. Todo esto sector 1, y en el sector 2 tenemos en el axial una distancia de lo mismo, muy similar al otro lado, 14 milímetros, y del otro lado teníamos por delante del seno maxilar el implante inclinado unos 14 milímetros largos. O sea que todo daba como para poder hacer este tipo de tratamiento. Y en el maxilar inferior, como ella todavía tenía estos dientes, lo que planificamos es, para poder hacerle una prótesis con un poco más de extensión, porque los implantes anteriores estaban siguiendo una misma línea, y si usábamos solo esos 4 implantes, iba a quedar prácticamente sin cantílever, la prótesis iba a quedar una prótesis muy corta. Entonces en este caso decidimos, y la paciente accedió, a colocarle 2 implantes más por detrás de los mentonianos, que teníamos espacio. Fíjense, tenemos al dentario, teníamos 10 milímetros de un lado, del lado izquierdo, y teníamos casi 12 del lado derecho, o sea que perfectamente podíamos colocar 2 implantes por detrás. Aquí está la cirugía, colocando los implantes axiales en el sector anterior. Y fíjense, acá en esta imagen, normalmente lo que hacemos es colocamos primero los axiales y después vamos a colocar los inclinados. Fíjese la diferencia que hay entre el implante axial y el implante inclinado 30 grados. Que a veces no es sencillo clínicamente darse cuenta de cuánto es 30 grados. ¿Ah? Cuando hacemos una cirugía guiada es muy sencillo. Ponemos la guía y la guía nos lleva. Cuando lo hacemos sin guía, bueno, tenemos alguna otra alternativa como para poder darnos cuenta de cuánto es 30 grados en la boca. En esos casos, si queremos, una forma muy sencilla es agarrar un pilar de los que son angulados de 30 grados y ponerlo en esa posición, lo que desangula, y esa nos va a dar la inclinación que queremos darle al implante. No sé si me siguen el razonamiento. En este caso ven que hicimos las extracciones, normalmente hacemos un colgajo amplio,
y colocamos los implantes. Siempre empezamos por los axiales y después por último colocamos los distales. Una vez terminada la cirugía, colocamos como ya vimos, no vamos a repetir eso, colocamos los pilares, los dejamos todos paralelos, y confeccionamos la prótesis transitoria. Aquí vemos los elementos calcinables con los que fijamos la prótesis a los pilares. Y esto es inmediatamente de terminar la cirugía ya con el colgajo suturado, y aquí vemos los pilares. Y acá tenemos las prótesis terminadas. En este caso se hicieron las prótesis, tanto la superior como la inferior, son prótesis híbrida, metal acrílico. En el caso inferior, si ustedes me dicen, ¿se podría haber hecho otro tipo de tratamiento? Sin duda, con 6 implantes podríamos haber hecho un tipo el tipo de prótesis que quisiéramos abajo, ¿no? Una prótesis cerámico-metálica, una prótesis de circonio estratificado, lo que queramos. Normalmente cuando utilizamos este tipo de prótesis que va a antagonizar con también una prótesis sobre implantes, el ideal es hacerlas de un material un poco más resiliente, en este caso las 2 de acrílicos es mejor que usar un antagonista un poco más duro, ¿no? Porque si no la prótesis que va a sufrir más es la antagonista de acrílico. Pero bueno, el concepto creo que quedó claro, y el resultado estético creo que es más que aceptable. En este caso, la paciente, si ustedes vieron cómo empezó, con esos 4 dientes, en esa situación espantosa, con esa situación periodontal crítica, ya con esos 4 implantes colocados que nos allanaron un poco el camino, el resultado creo que fue bastante bueno. La paciente quedó contenta. Fíjense acá la sonrisa, totalmente cambiada la señora de lo cuando empezó a cómo terminó, cuando hablábamos al principio de los beneficios que podía tener este tipo de tratamiento. Y esto es el control radiográfico 2 meses posterior a la instalación de las prótesis. Esto se lo hizo ahora a la paciente hace muy poquitos días. Por suerte contamos con la colaboración de la paciente fue y se hizo el estudio radiográfico, y acá vemos la perfecta adaptación de los pilares y las estructuras metálicas de las prótesis. Lo que hablábamos hoy, en el maxilar inferior podríamos haber hecho cualquier tipo de prótesis con esta cantidad de implantes. Y arriba sí, los implantes, el clásico All-on-4, 2 implantes verticales y los 2 implantes inclinados. Ahora, si ustedes me dicen, este implante podría haber ido un poquitito más atrás también. Pero con esta distancia P que tenía la paciente, pudimos hacerle una prótesis con un cantilever hasta el primer molar. Como conclusiones finales, como vimos, múltiples estudios de autores independientes muestran rangos similares de éxito comparados con otras técnicas tradicionales. Todos los artículos que vimos vieron que el resultado oscila entre un 95 y un 98% de éxitos acumulados, tanto a nivel de los implantes como a nivel de las prótesis, tal vez de las prótesis un poco más. O sea que este tipo de tratamiento de 4 implantes para tener una prótesis fija sobre implantes atornillada, fija, creo que es una opción viable para algunos pacientes. Los maxilares atróficos requieren injertos muchas veces que incrementan el tiempo, incrementan sobre todo los costos y la morbilidad, y con esta técnica lo que hacemos es reducir los tiempos de tratamiento, la aceptación del paciente que retoma su forma y su función rápidamente. Eso creo que es bien importante, y muchos pacientes, cuando nosotros les planteamos hacerle injertos, hacer cirugías reconstructivas que nos van a llevar muchas veces más de 1 año o 2 años de tratamiento, bueno, los pacientes a veces se desestimulan, no solo por el tema económico. Esto no quiere decir que esto sea el tratamiento ideal, ni mucho menos. Creo que cada paciente tiene que ser estudiado en su plenitud, y cada paciente, de acuerdo a sus posibilidades económicas y también en cuanto a la experticia del colega, son los que van a definir a ver cuál es el mejor tratamiento. Simplemente esto es una opción más a tener en cuenta. Y como final y como hecho anecdótico, quería compartir con ustedes esta foto. Por supuesto, todo el de la izquierda lo conocen, el profesor Branemark. Esta foto fue en ocasión de que hicimos en el 2005 las Jornadas Internacionales de Osseointegración.
Esto ya hace 15 años, y acá, bueno, grandes amigos conocidos, seguramente muchos de ustedes lo conocen, ni hablar del profesor Branemar, el profesor Abarno, profesor Narvaja, aquí salió con la cabeza cortada, el doctor Maceira, quien habla, el doctor Delfino, el doctor Mota, todos grandes amigos. Y esta fue, acá que estamos con la monita estilo Branemar, que esto fue en ocasión del primer congreso que se hizo en San Pablo, en el IN, después que Branemar falleció. La gente brasilera organizadora tuvo la encantadora idea a los que nos tocaba hablar en el congreso, nos dieron una moñita similar a lo que lucía Branemark normalmente en sus conferencias. Aquí tienen mi correo electrónico si tienen alguna duda, y por supuesto agradecerles a todos por la paciencia, y estamos a las órdenes para evacuar cualquier consulta que tengan. Gracias. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ver si la audiencia tiene alguna consulta. Acá, a ver. Acá agradecimientos. Gerardo Castro, muchas gracias, Guillermo, fuerte abrazo. No somos parientes, vamos a aclarar que Gerardo no es pariente mío. Es tu hermano, ¿no? No. Todos, bueno, Ernesto Córdoba, muchas gracias. Daniel Ferrari, muchísimas gracias, Guillermo, abrazo. Carolina Delgado, muchas gracias, muy buena charla. Marcela Saimos también. Patricia Jardín, felicitaciones. Todas felicitaciones, nadie te quiere preguntar nada. Sí, Alejandro, no entendieron nada entonces. Mis alumnos me estaban amenazando desde hoy que me iban a preguntar cosas difíciles. Acá, Daniel Balsa te pone impecable. Brevemente algo del mantenimiento, gracias. Mantenimiento, lo que hablé. Normalmente lo que hacemos con estos pacientes es mantenerlos en un protocolo, citarlo cada 6 meses regularmente, sí o sí al consultorio. Lo que hacemos normalmente en facultad, a veces es un poco más difícil, pero lo que hacemos en la clínica privada es, si el paciente no viene regularmente, pierde, por lo menos lo que hacemos nosotros, pierde total garantía del trabajo, o sea que lo obligamos a venir cada 6 meses. Los maxilares superiores los desmontamos y controlamos todo abajo. Los maxilares inferiores, si nosotros vemos la emergencia de los implantes y vemos que todas las estructuras perimplantares se encuentran bien, se encuentran sanas, y si hacemos un control radiográfico, que lo hacemos desde el punto cero en el momento que instalamos la prótesis, y los controles radiográficos que lo podemos hacer cada 6 o cada una vez por año si la cosa viene bien, ahí sí, una vez por año hacerle controles radiográficos y vemos si todo marcha bien. Si todo marcha bien, simplemente el maxilar inferior no desmontamos, hacemos una profilaxis y más nada. En el maxilar superior normalmente tenemos como protocolo desmontarla siempre, la prótesis. Ok. Tenemos otra consulta de Marco Saba, que dice, ¿qué tiempo debe pasar para instalar la prótesis definitiva? La prótesis definitiva, después de los 3 meses ya podemos empezar a hacer la prótesis. El periodo normal de osintegración de los implantes. Por supuesto, capaz que no lo dije, y me acuerdo ahora, pero cuando hacemos la instalación de la prótesis transitoria, es bien, pero bien importante hacer un control oclusal meticuloso. Tratar de tener los contactos que sean bilaterales y lo más estables posible, porque eso puede ser problema en la osintegración. Es decir, tratar de lograr los máximos puntos de contacto en oclusión. ¿No se acuerdan que esto sí realmente, es decir, es carga inmediata, el paciente va a tener que masticar, no tenemos la chance, no es como una provisionalización inmediata que nosotros dejamos el implante y el provisorio liberado. No, acá el paciente se va a ir y va a empezar a comer. Obviamente va a tener una dieta blanda al principio, una dieta líquida los primeros días, pero el paciente va a comer. O sea que tenemos que lograr un máximo punto de contactos estables. Perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. La verdad que estuvo súper buena la charla. El agradecido soy yo. Un gran saludo a todos los colegas. Un abrazo a mis alumnos que compartieron sus casos conmigo para que esto saliera lindo. Y bueno, y agradecerles a ustedes también por la idea, y bueno, estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos. Gracias. El miércoles está el doctor Gustavo Alartiga, que va a hablar de guías quirúrgicas, y el viernes la doctora Cheyenne Sago, que nos va a hablar de intraorales. Así que nos estamos viendo.
Gracias a Gracias. todos. Que pases muy bien, Guillermo. Un beso.